Muy buenos días, estudiantes del grado 10º de la institución educativa Leonidas Acuña. Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo tema de lengua castellana del plan de clases número 5, titulado El texto expositivo. Dentro del plan de clases encontraremos en primer lugar la definición de lo que es el texto expositivo. Tenemos que es aquel que ofrece al lector información detallada respecto a un tema específico con el objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos particulares. La intención de este tipo de textos es precisamente informar y se caracteriza por su objetividad sin necesidad de ampararse en argumentaciones para convencer al lector. En este tipo de textos es posible explicar y desarrollar la información que tiene que ver con los ámbitos científico, educativo, jurídico, social o periodístico. Dentro del plan de clases también encontraremos la estructura de este tipo de textos. Aquí tenemos que hay 3 pasos entre los cuales están. Primero, la introducción, donde se presenta el tema a tratar, explicando cómo será tratado ese tema para obtener el interés del receptor. Responde a preguntas como qué, cómo y para qué. El segundo paso es el desarrollo, que es la parte más importante del texto porque es ahí donde se expone el tema de manera clara y organizada. Aquí se responde el interrogante ¿por qué? Y por último tenemos el párrafo de conclusión, que es donde se resumen los aspectos fundamentales del tema, expuesto en pocas palabras. En el plan de clases vamos a encontrar también unos esquemas que sintetizan la información. Tenemos aquí, por ejemplo, la definición de los textos expositivos, donde nos dice que el propósito es informar sobre diversos temas. También encontramos aquí algunas características como el uso del lenguaje objetivo y preciso, la descripción de hechos y objetos, no hay una opinión personal sobre el tema, y también donde lo podemos encontrar este tipo de textos, ya sean en manuales, folletos, reportajes, infografías, biografías, etc. También podemos encontrar este esquema donde aparece el propósito, que es presentar esa información veraz, el tema de interés en general, la estructura en introducción, desarrollo y conclusión, y las clases de texto expositivo, que son los divulgativos que se dirigen a un público en general, y por último uno especializado donde se usa un lenguaje técnico. Aquí tenemos el ejemplo de la estructura. Tenemos un ejemplo de un texto que se llama El don de la felicidad. Aquí vamos a encontrar todo el texto expositivo y vamos a encontrar las diferentes partes que encontramos, es decir, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Luego que ustedes puedan mirar toda esta información, van a encontrar unas actividades y la evaluación. La primera actividad que van a encontrar es la actividad de saberes previos. Aquí deben leer los siguientes textos y comentar por escrito las diferencias y similitudes que hay entre ellos. Primero van a leer estos 2 textos que están aquí y luego van a responder si se pueden considerar como textos expositivos. Ustedes deben escribir si sí o si no y deben justificar su respuesta. Luego encontrarán en el desarrollo de competencias un primer punto donde hay unas afirmaciones y unas situaciones y ustedes deben marcar con una X si esa afirmación o esa situación es falsa o es verdadera. En el segundo punto deberán leer el siguiente texto expositivo y deberán completar este párrafo que aparece aquí a continuación. Por ejemplo, el texto tiene como tema el, deben completar los espacios en blancos teniendo en cuenta la información aquí contenida. En el punto 3 deben ustedes leer este texto expositivo que se llama ¿Por qué nos gustan las películas de terror? Y deben contestar estos 4 interrogantes de acuerdo a la información ofrecida en el texto. En el punto 4 deberán leer un texto expositivo que se llama Internet, la red de redes. Luego de leer y de interiorizar toda esa información, ustedes deberán dividir el texto en las partes indicadas teniendo en cuenta la introducción, el desarrollo y la conclusión. Me deben decir cuál es la introducción del texto, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Y luego deben responder estos interrogantes que están aquí de acuerdo a la información del texto. ¿En qué consiste Internet? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su situación actual? ¿Y qué implicaciones tiene?
Por último, van a encontrar la evaluación. Aquí está el link de la evaluación, que es en los formularios de Google. Sin embargo, es una evaluación que todavía no está activa, sino que se realizará en la segunda semana que nos corresponda explicar el contenido de este plan de clases número 5. También van a encontrar dentro del plan de clase una prueba Avancemos, donde de ahora en adelante van a estar incluidas dentro de los planes de clase. En ese tipo de prueba, ustedes simplemente deben contestar las preguntas escogiendo la respuesta correcta. Serán 2 preguntas. Luego encontrarán la rúbrica de autoevaluación que deberán diligenciar de acuerdo a todo ese proceso que ustedes llevan y de acuerdo a los aspectos del saber ser, saber y el saber hacer. Aquí nosotros pondremos las observaciones. Recuerden que primero deben leer detenidamente y comprender toda la información que está dentro del plan de clases número 5, luego deben realizar todas las actividades en el cuaderno, deben asistir a los encuentros sincrónicos de la asignatura, es decir, a cada una de las explicaciones para que ustedes puedan despejar cualquier duda que tengan al respecto, deben cargar en la plataforma de Google Classroom todas las actividades resueltas y en caso tal se hagan algunas correcciones, también debe cargar las correcciones y sugerencias realizadas por el docente. Bien chicos, esta es toda la información y es el tema que vamos a desarrollar en el plan de clases número 5. Cualquier inquietud o duda que tenga, podremos dialogarla en nuestros encuentros sincrónicos. Una feliz mañana para todos.